La oración más poderosa que una mujer puede hacer. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte, así podremos seguir creando historias como esta. Marta González miraba el reloj de pared de su pequeña cocina como quien observa un péndulo que no solo marca las horas, sino que subraya cada ausencia. Eran las 6 de la mañana de un martes nublado y, como de costumbre, la casa permanecía en silencio, un silencio que no siempre fue así. Hacía 5 años, el aroma del café recién hecho se mezclaba con las risas de sus hijos discutiendo qué desayunar, mientras su esposo, Julián, sintonizaba la radio para escuchar las noticias. Hoy, lo único que se escuchaba era el leve zumbido del refrigerador y el viento golpeando la ventana. Julián murió de cáncer en cuestión de meses, y sus hijos, ya adultos, se marcharon a ciudades lejanas en busca de oportunidades. Marta se quedó con habitaciones vacías y recuerdos que dolían como puñales. Abrió el mueble y sacó una taza agrietada, era la favorita de Julián. Vertió café instantáneo sin azúcar y, mientras el agua caliente cubría el polvo amargo, recordó la última vez que él la abrazó. Ese abrazo todavía le quemaba la piel con la misma mezcla de ternura y resignación que sintió entonces. «Prométeme que seguirás adelante», le había susurrado él con voz quebrada. Marta no respondió, solo asintió, porque las palabras se le atoraron en la garganta, igual que ahora se le atoraban las lágrimas. Salió al patio trasero, donde el limonero que plantaron juntos seguía vivo a pesar de que nadie lo cuidaba. Se sentó en la vieja mecedora, dejó la taza sobre una mesita y se cubrió con un chal tejido por su abuela. Sentía el peso de la soledad en cada costura. Cerró los ojos y, en aquel silencio cortante, se arriesgó a preguntarse si Dios aún la veía. Una vez había sido la mujer que encabezaba los grupos de oración en la parroquia, la que cantaba salmos y preparaba alimentos para los enfermos. Ahora, su Biblia acumulaba polvo en el estante y sus rodillas no tocaban el suelo desde hacía meses. Fue entonces cuando un recuerdo la golpeó, su madre diciéndole que la oración no es un rito, sino el latido sincero de un corazón que busca consuelo. Se sintió culpable. ¿Cómo puedo orar?, pensó, si ni siquiera sé qué decir. Sus dedos temblaban, aferrados al chal. En su pecho, el duelo se mezclaba con un miedo ancestral, el miedo de volverse irrelevante, de no tener propósito. En ese instante, un estruendo repentino la sacó de sus pensamientos, un cuadro colgado en la pared del pasillo se había caído sin razón aparente. Se levantó sobresaltada y fue a recogerlo. Era una fotografía familiar tomada un domingo de Pascua. Julián sostenía un ramo de flores silvestres, sus hijos, con vestidos y corbatas, sonreían bajo el sol. Mientras limpiaba el cristal roto, Marta sintió que aquella imagen, rota en el suelo, simbolizaba lo fragmentado de su vida. No pudo contener el llanto. Se arrodilló, no por devoción, sino por pura impotencia, y abrazó la foto contra su pecho. El suelo frío mordía sus rodillas, pero algo más fuerte la mantenía allí, una urgencia interior, indescriptible, que la invitaba a hablar con aquel a quien había dejado de buscar. Entre sollozos, articuló apenas un murmullo: «Señor, ¿estás ahí?». No hubo respuesta audible, pero su corazón dio un vuelco. Por primera vez en mucho tiempo, Marta percibió una brisna de calor en medio del vacío, como si una llama diminuta se avivara en su interior. Se levantó lentamente, secándose las lágrimas con la manga, y colocó la foto en la mesa del comedor, aún con el vidrio astillado. Todavía no sabía que ese gesto sería el punto de partida de una transformación profunda. Pero algo en su interior acababa de romperse, o tal vez de abrirse. Sin comprenderlo del todo, Marta sintió que el reloj seguía marcando las horas, sí, pero ahora latía al compás de una esperanza frágil que no se veía, aunque ya sonaba como un susurro en su alma. Marta abandonó la casa esa misma tarde con el cristal roto de la fotografía aún esperando una reparación y la taza de café a medias sobre la mesa, una metáfora perfecta de su propia vida, incompleta y frágil. Caminó hasta la clínica del barrio, aquel lugar donde había invertido miles de pesos, pero también toneladas de esperanza, buscando un diagnóstico que justificara la opresión constante en su pecho, la fatiga que la obligaba a sentarse cada pocos pasos y la sensación de que respirar era un acto aprendido que ahora se le olvidaba. En la recepción la atendió la enfermera de siempre, quien la miró con una mezcla de lástima y resignación,
Ya era costumbre verla llegar con análisis nuevos y marcharse con recetas para síntomas que aliviaban el cuerpo, pero jamás tocaban su quebranto interior. Esa tarde el doctor Velázquez la escuchó describir, una vez más, su peso en el alma, esa punzada extraña que ni los tranquilizantes ni los electrocardiogramas lograban explicar. Él revisó sus estudios, todos impecables, y concluyó con el mismo veredicto: no hay nada orgánico, señora Marta, quizá estrés, quizá ansiedad. Descanse, tome estos ansiolíticos. Ella le sonrió con educación, pero por dentro sentía ganas de gritar que lo que la consumía no era ansiedad, era la ausencia de algo que ni la ciencia ni las pastillas podían suplir. Salió de la clínica con la receta en la bolsa y un nudo más grande en la garganta. Se sentó en un parque cercano donde unas madres vigilaban a sus hijos que corrían tras un balón de colores. Observó sus risas, la naturalidad con que vivían el instante, y la punzada volvió, más aguda. Recordó a sus propios niños cuando eran pequeños, como solía alzarlos en brazos después de cada caída, diciéndoles que todo estaría bien porque Dios los cuidaba. Pero ahora, ¿quién la levantaba a ella cuando caía? Con un suspiro profundo se puso de pie y, sin rumbo definido, sus pies la condujeron a una iglesia colonial que había sido su refugio años atrás. La fachada, pintada de ocre deslavado, parecía tan cansada como ella. Sin embargo, al cruzar el portón de madera, el olor a incienso y las velas parpadeantes le recordaron que allí dentro el tiempo se detenía y el silencio tenía voz. El templo estaba casi vacío. Solo un anciano limpiaba los candelabros del altar y, al verla entrar, le dedicó una leve inclinación de cabeza. Marta avanzó entre bancas envejecidas, sintiendo como cada paso resonaba como un eco en su pecho. Se sentó en la tercera fila, dejó caer el bolso a un lado y apoyó la frente en el respaldo delantero. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas resbalaran sin resistencia. No dijo palabra, no se atrevió a formular petición alguna, simplemente lloró en silencio, sintiendo el mármol frío bajo sus rodillas cuando, instintivamente, se dejó caer al suelo. El crujido de su falda contra la madera mezclado con el murmullo distante del anciano fue la única música que acompañó su desahogo. De pronto, una mano arrugada tocó su hombro. Era una mujer diminuta, de cabello completamente blanco y mirada luminosa. No pronunció un sermón ni ofreció consejo, solo dijo, con voz suave pero firme: Dios te ha estado esperando justo aquí, hija. Aquellas palabras atravesaron la coraza de Marta como agua templada sobre tierra reseca. La anciana no le preguntó por qué lloraba, se limitó a sentarse a su lado y, durante largos minutos, compartió su silencio sin pretender llenarlo. Fue entonces cuando Marta comprendió que el vacío que ninguno de sus doctores había logrado diagnosticar era, en realidad, un espacio reservado a la presencia de Dios, un hueco que clamaba por ser habitado por algo más profundo que farmacología y diagnósticos, clamaba por una fe viva, una relación sincera. Cuando salió de la iglesia, el cielo estaba teñido de naranja y púrpura, y aunque sus ojos seguían enrojecidos, su paso llevaba una ligereza nueva. En lugar de dirigirse a casa, caminó sin rumbo, saboreando ese instante. La receta seguía en su bolso, pero ya no la sentía como salvavidas, sino como simple papel. Aquella tarde descubrió que su síntoma más real no era la opresión torácica, sino la ausencia de oración, y por primera vez se permitió imaginar que quizá, solo quizá, un diálogo honesto con Dios sería el tratamiento que ningún especialista le había ofrecido. Esa noche, Marta llegó a su casa con una mezcla de agotamiento físico y expectación espiritual que jamás había sentido. Encendió la luz tenue del pasillo, dejó el bolso en la repisa y observó la fotografía familiar todavía sobre la mesa con el cristal roto, testigo mudo de todo lo que su vida había perdido y, al mismo tiempo, centinela de lo que estaba a punto de recuperar. Cerró las cortinas para dejar afuera el murmullo del vecindario, pero abrió de par en par la ventana de su habitación. Necesitaba sentir el aire nocturno, casi frío, acariciando su piel como un recordatorio de que aún estaba viva. Se sentó en la orilla de la cama, tomó la Biblia empolvada, que no abría desde el funeral de Julián, y la colocó sobre su regazo sin siquiera abrirla. El temblor en sus manos era leve, pero constante, era el cuerpo reaccionando al peso de lo desconocido. Sus piernas colgaban, en balanceo tímido, como si volviera a ser niña y buscara impulso para atreverse a saltar a la fe.
Entonces apagó todas las luces de la casa excepto una vela aromática que exhalaba suaves notas de lavanda. La llama proyectó sombras danzantes sobre las paredes, convirtiendo cada rincón en un susurro de luz y penumbra. Marta cerró los ojos. En su mente repasó la escena de la iglesia, el olor del incienso, las bancas vacías, la anciana de cabellos de nieve y aquellas palabras: Dios te ha estado esperando justo aquí. Sintió un impulso de arrodillarse, pero no lo hizo por devoción, sino por simple honestidad. No quería fingir reverencia, quería sentirla. Dejó que sus rodillas tocaran la alfombra áspera. Extendió las manos sobre la cama, los dedos rozando la tapa de la Biblia, y por primera vez se atrevió a hablar sin fórmulas aprendidas. Señor, su voz se quebró nada más pronunciar la primera palabra. No sé si aún me escuchas. No sé si merezco que me escuches. La única respuesta fue el chasquido suave de la seda derritiéndose. Atemorizada por el eco de su propia vulnerabilidad, permaneció en silencio durante un largo minuto, tratando de sostener aquella frágil conexión. El silencio crecía, pero lejos de ser vacío resultó ser un espacio que la abrazaba. Entonces, en lo más hondo de su mente, o quizá de su espíritu, se dibujó una frase, breve y cálida, que no provenía de su memoria, pues nunca la había leído. Ora como eres, no como crees que debería ser. Fue un pensamiento tan claro que Marta casi volteó para ver quién lo había pronunciado. Sus labios se entreabrieron y un temblor dulce recorrió su espalda. Sintió una descarga de ternura y temor reverente al mismo tiempo. Era como si una voz invisible hubiera susurrado entre las sombras, pero sin ruido audible, más real que cualquier sonido. Aquel mensaje desmontó todas sus excusas. Comprendió que, durante años, había pospuesto el diálogo con Dios porque pensaba que primero debía recomponer su vida, vestirse de palabras perfectas y presentarse impecable, como si él exigiera un currículum de bondades antes de conceder audiencia. Lloró de nuevo, pero esta vez las lágrimas no sabían a derrota, sabían a rendición. Le habló de todo lo que guardaba, el dolor por la muerte de Julián, el miedo al olvido de sus hijos, la desesperanza que la visitaba cada amanecer, la culpa por haber dejado de creer. No omitió un solo sentimiento, incluso confesó el rencor que había alimentado contra Dios por sentirse abandonada. Era un torrente sin filtros, una confesión cruda, pero auténtica. Y con cada palabra sincera, la sensación de opresión en su pecho se aflojaba, como si alguien estuviese desatando un nudo antiguo. De pronto, la llama de la vela titiló con fuerza, proyectando destellos breves que iluminaron el marco de la fotografía rota. Marta alzó la vista y, aunque la imagen seguía fragmentada, ahora pudo ver algo que antes el dolor le impedía notar. Las sonrisas en la foto no eran meros recuerdos, eran evidencia de un amor que había existido y que no se extinguía con la muerte o la distancia. Ese descubrimiento le trajo una certeza inesperada: si el amor de su familia podía superar el tiempo, ¿cuánto más duraría el amor de Dios, que es eterno? Aquel pensamiento detonó en su interior una paz que no dependía de explicaciones lógicas ni de circunstancias externas. No hubo campanas celestiales ni luces milagrosas. Solo una quietud profunda, parecida al silencio de un amanecer, cuando el mundo aún duerme y, sin embargo, ya late la promesa de un nuevo día. Marta inhaló hondo. Algo había cambiado, algo se había encendido por dentro. Antes de levantarse, apoyó la mano sobre la Biblia cerrada y susurró: Gracias, por seguir aquí. Fue apenas un murmullo, pero retumbó en su corazón como un himno. Se incorporó, apagó la vela y, en la penumbra tibia de la habitación, se permitió sonreír. El dolor seguía, sí, pero ya no era un muro infranqueable, ahora era una puerta entreabierta por donde se colaba, tímida pero firme, la luz de una esperanza recién nacida. Marta se despertó antes de que el amanecer borrara la negrura del cielo. El canto lejano de un gallo y el roce del viento entre los árboles anunciaban que una nueva hora estaba por desplegarse. Se sentó en el borde de la cama, con la sábana aún envolviendo sus tobillos, y apretó contra el pecho la Biblia que la noche anterior había sido solo testigo silencioso. Tenía los ojos vidriosos, pero no por tristeza, era una mezcla de nervios y expectación, como quien se aproxima a un umbral definitivo. Bajó descalza al salón, porque sentía que aquel lugar, con la fotografía familiar aún rota sobre la mesa,
debía ser el escenario de lo que estaba a punto de acontecer. Encendió otra vela, esta vez sin aromas, solo cera y fuego puro. La llama proyectó un suave resplandor ámbar que se expandió por las paredes, revelando las motas de polvo que flotaban a su alrededor, como si el aire mismo estuviera preparándose para una liturgia íntima. Marta respiró hondo, cerró la puerta para quedar completamente sola y, sin más preámbulos, cayó de rodillas sobre la alfombra. Pero aquella postración ya no estaba dirigida por la desesperación de un día antes, emanaba de una decisión deliberada, la decisión de entregarse sin máscaras. Apoyó las palmas en el piso, inclinó la frente hasta casi rozar la Biblia abierta, había caído en el Evangelio de Juan sin buscarlo, y comenzó a hablar. Su voz era apenas audible, un murmullo rasgado que, aún así, parecía suficiente para llenar cada rincón vacío de la casa. Padre, no vengo a decirte lo que creí que querías oír, sino lo que mi corazón no sabe callar. Vengo rota, sin manuales ni oraciones memorizadas. Vengo cansada de estar cansada y sin energía para fingir. Aquel comienzo, tembloroso, se transformó en un torrente incontenible. Le contó a Dios cómo cada mañana se levantaba sintiendo el peso de un duelo que nunca enterró del todo, le confesó que había cerrado la puerta de la fe porque temía recibir silencio como respuesta, le pidió perdón por los pensamientos de enojo, por las veces que le reclamó a Julián en sueños por abandonarla, por callar cuando sus hijos necesitaban su aliento. Habló de sus temores, de su soledad, del miedo a envejecer sin un propósito, del vacío que se agrandaba cada vez que pasaba frente al cuarto vaciado de su hijo menor. No hubo ornamento retórico, cada palabra salió con la crudeza de quien estirpa una espina que lleva años enterrada. Mientras hablaba, la vela comenzó a derretirse con más rapidez de lo normal, como si la intensidad de su plegaria incendiara el tiempo mismo. Marta sintió un calor suave recorrerle la espalda y, al mismo tiempo, algo parecido a un escalofrío le erizó la piel, era una mezcla de reverencia y alivio, una certeza inquebrantable de que no estaba sola en aquel salón silencioso. Su pecho, que llevaba meses oprimido, empezó a expandirse como si un vendaje invisible se aflojara. Respiró profundamente y, por primera vez, el aire entró sin dolor ni nudo en la garganta. Aún de rodillas, se pasó la mano por el rostro húmedo y, entre sollozos que ya no dolían, dijo: Si alguna vez me escuchaste, si alguna vez me hablaste, aquí estoy. No tengo más que ofrecerte que mi verdad y mi cansancio. Pero si aún quieres usar este corazón, hazlo. Si aún me amas, enséñame a amar así también. Y en el silencio posterior se produjo algo que no fue un milagro estruendoso, ni una visión celestial, ni voces audibles, fue una convicción interna tan poderosa que la obligó a llevarse las manos al pecho, como si pudiera sujetar aquel calor que crecía desde su interior. Era la certeza absoluta de ser escuchada, aceptada y, sobre todo, amada justo en su estado de ruinas. Esa certeza no se basaba en argumentos teológicos ni en promesas condicionadas, era tan clara como el latido de su propio corazón. Marta comprendió, en un instante, que la oración más poderosa no era la que dominaba las palabras perfectas, sino la que dominaba el coraje de la honestidad. Con lágrimas nuevas, pero limpias, como lluvia que purifica, levantó por fin la cabeza. El salón se veía igual y, sin embargo, todo había cambiado. La fotografía familiar seguía rota, las paredes seguían descascaradas, la vela seguía consumiéndose, pero ella ya no era la misma. Se puso de pie con un temblor en las piernas, no por debilidad, sino por la sacralidad del momento. Besó la tapa de la Biblia, la cerró despacio y pronunció un amén que retumbó en su pecho como un trueno suave, sellando un pacto que ninguna circunstancia externa podría romper. En los minutos que siguieron, caminó por la casa tocando los marcos de las puertas, deslizando la yema de los dedos por las paredes, reconociendo cada grieta, cada imperfección, ya no como cicatrices vergonzosas, sino como marcas vivas de una historia que Dios no había terminado de escribir. Entró al cuarto de Julián, respiró el aroma casi desvanecido de su loción, y sonrió, no era una sonrisa de despedida, sino de gratitud. Luego abrió las ventanas del salón y dejó que el primer rayo de sol del amanecer atravesara la luz lánguida de la vela. Ese rayo, al mezclarse con la llama, pareció encenderse con más fuerza, como símbolo de un día nuevo que no dependía de meteorología ni de pronósticos, sino de una decisión irrevocable,
Marta había vuelto a vivir, y su vida, rota, remendada, hermosa en su imperfección, acababa de convertirse en una oración permanente, sincera, cruda y, por eso mismo, poderosamente transformadora. Marta abrió los ojos a las 5:30, antes de que el despertador trillara con su insistente pitido. Lo primero que notó fue la suavidad del aire entrando y saliendo de sus pulmones sin la antigua sensación de cuerda apretada. Sentía su cuerpo liviano, como si hubiese dormido sobre un colchón de agua en lugar de las sábanas gastadas de siempre. Pero el mayor asombro no estaba en el bienestar físico, sino en la esperanza que chispeaba, aún tímida, sí, pero innegable, dentro de su pecho. Se incorporó despacio y, en lugar de encender las noticias conmocionantes que solía dejar de fondo, deslizó la Biblia hasta su regazo y colocó la mano sobre la tapa cerrada. No necesitó abrirla, bastaba sentir el peso del libro para recordar la conversación de la noche anterior, como quien sostiene una carta de amor todavía perfumada. Caminó hacia la cocina. El parquet crujía bajo sus pasos, testigo de años de silencios y rutinas, pero sonó menos lúgubre que de costumbre. Preparó café con el mismo gesto mecánico, sin embargo, mientras el agua borboteaba, levantó la vista a través de la ventana y percibió que el cielo amanecía con pinceladas naranja que nunca había detenido a contemplar. Se quedó allí, taza en mano, mientras los primeros rayos pintaban los muros vecinos, y una sensación cálida le llenó el estómago antes del primer sorbo. No era el café, era gratitud. Todo seguía igual, la silla coja en la mesa, el retrato familiar esperando cristal nuevo, la correspondencia sin abrir en la encimera, pero en la forma de mirar cada cosa había nacido un matiz distinto, como si los objetos hubieran recuperado brillo. Marta llevó el café al patio y se sorprendió al notar fragancia de azahar en el limonero. Hacía meses no florecía, y, sin embargo, pequeños brotes blancos despuntaban entre las hojas. Extendió la mano, rozó un pétalo y sonrió al recordar que Julián solía decirle que Dios escondía mensajes diminutos en los detalles cotidianos. Si observas bien, los verás, le aseguraba. Aquella mañana, los veía por todas partes. Más tarde, se preparó para ir al trabajo. Se miró en el espejo del baño y, por primera vez en años, no repasó las arrugas con ojos acusadores. Tocó suavemente los surcos junto a la boca y pensó que cada línea contaba una parte de su historia, un capítulo sobreviviente. Aplicó un poco de rubor, algo que había abandonado, y recogió el cabello con un broche sencillo. El reflejo devolvió una mujer todavía marcada por la vida, pero con un destello nuevo que ni ella sabía nombrar, dignidad reconciliada. Salió a la calle y percibió que la ciudad se movía igual de frenética, claxones, vendedores ambulantes, transeúntes apresurados. Solo que, ahora, ese bullicio no la oprimía, resonaba como una sinfonía de la que también formaba parte. Caminó hasta la parada del autobús y, mientras esperaba, notó a una joven madre forcejeando con un cochecito y bolsas del mercado. Sin pensarlo, Marta se acercó, sujetó las bolsas y ofreció sostener al bebé un momento. La joven, con gesto sorprendido, aceptó. En ese instante, el pequeño la miró con ojos enormes y lanzó una sonrisa desdentada que le calentó el alma. Cuando devolvió al niño, sintió que un lazo invisible la unía a aquella desconocida. La madre agradeció con un «Dios la bendiga». Marta se quedó inmóvil unos segundos, saboreando esas palabras como si las oyera por primera vez. Al llegar a la oficina donde hacía labores administrativas, sus compañeros percibieron algo. Carmen, la recepcionista, le susurró, «Te ves distinta, Martita, hiciste algo en el cabello». Marta negó con una risa suave. «Dormí mejor, quizá», respondió. Pero la verdad era que había dormido en los brazos de una paz que superaba los ansiolíticos. Durante la jornada, los pendientes que solían consumirla fluyeron con sorprendente facilidad. No porque las tareas fuesen más sencillas, sino porque su mente no estaba atrapada en el vórtice del desánimo. Se descubrió escuchando con paciencia a un compañero que despotricaba contra su divorcio, le ofreció un pañuelo y, sin darse cuenta, posó la mano sobre su hombro para orar en silencio por él. No mencionó el nombre de Dios en voz alta, no hacía falta, su simple gesto transmitía consuelo. Cuando terminó el día, la rutina que solía drenarla la dejó ilesa,
incluso con un resto de energía que la sorprendió. De regreso a casa, tomó un desvío hacia la iglesia colonial. No planeaba entrar, solo sentir la brisa vespertina en el atrio, pero al cruzar el portón, vio a la anciana de cabello blanco que la había consolado. Estaba arrodillada junto al altar, recogiendo velas consumidas. Marta se acercó, y la mujer levantó la vista con ojos chispeantes. No hubo palabras, la anciana extendió la mano y deslizó entre los dedos de Marta una pequeña cruz de madera pulida por el tiempo. Marta la apretó con fuerza, conteniendo lágrimas que amenazaban con brotar, y entendió, podía volver cuando quisiera, porque aquel lugar reflejaba ahora su propio interior. Al caer la noche, se sentó en su sala con la casa en penumbra, tal como lo había hecho la noche anterior. Observó la cruz en su mano y el retrato familiar. No había señales en el cielo, ni relámpagos de gloria, ni músicas celestiales. El mismísimo milagro se había tejido calladamente en su interior, la ira convertida en mansedumbre, el temor en valentía serena, la tristeza en ternura. Aquello que los médicos no diagnosticaron, Dios lo sanó en silencio. Y Marta comprendió, estremecida, que esa metamorfosis, tan íntima, era más grandiosa que cualquier prodigio visible, porque un corazón restaurado es el escenario preferido del Creador. Con un suspiro, alzó la mirada y musitó, gracias por este milagro que nadie ve, salvo tú y yo. El rumor de la transformación de Marta se propagó por el vecindario con la misma naturalidad con que el aroma del pan recién horneado invade las calles en madrugada. Primero fueron los saludos tímidos de quienes, durante años, la habían visto pasar con la mirada clavada en el pavimento, ahora la sorprendían sonriendo y devolviendo un buenos días cargado de calor. Ese simple gesto, pequeño en apariencia, actuó como una chispa en campo seco. Doña Eloísa, la viuda que vivía pared con pared y que apenas salía por sus dolores de artritis, tocó la puerta una mañana para pedirle ayuda con las bolsas del mercado. Marta la invitó a pasar, le preparó un té y, mientras acomodaban las compras, notó que los ojos de la anciana se humedecían. Con voz temblorosa, Eloísa confesó que había orado muchas noches pidiendo compañía, pensé que Dios ya no escuchaba a las viejas como yo. Aquella frase encendió en Marta una compasión profunda, tomó las manos deformadas por la artritis, cerró los ojos y, sin temer al ridículo, oró en voz alta con la misma honestidad cruda que la había sanado. Cuando terminó, Eloísa no podía dejar de llorar, pero sus lágrimas tenían la misma textura que las de Marta la noche de su quebrantamiento, no sabían a derrota, sino a alivio. A los pocos días, en la oficina, su compañero Sergio, el mismo que lamentaba su divorcio, le pidió que le explicara qué había cambiado en ella. Marta no le dio un sermón, simplemente narró su encuentro con el silencio que hablaba y la oración nacida del alma. Sergio soltó una carcajada incrédula, pero al verla segura replicó, ¿crees que ese Dios escucharía a un tipo como yo? Ella respondió que no se trataba de tipos o categorías, sino de corazones dispuestos. 2 mañanas después, él apareció en su escritorio con los ojos rojos y un cuaderno arrugado, había pasado la noche escribiendo una oración torpe, llena de tachaduras, pero auténtica. Marta leyó aquellas líneas y sintió un estremecimiento, las palabras de Sergio eran un espejo de su propio dolor, y, al devolverle el cuaderno, notó que ya no era el mismo hombre malhumorado, una brizna de esperanza se asomaba en su mirada. Los ejemplos se multiplicaron. Lucía, la adolescente del 5º piso que arrastraba un aire de soledad y grafitis oscuros en sus libretas, coincidió con Marta en el ascensor. La joven, acostumbrada a la indiferencia adulta, recibió un «¿Cómo estás de verdad?», que la descolocó. Semanas después, Lucía tocó el timbre con una bolsa de galletas quemadas como ofrenda torpe y la confesión de que pensaba hacerse daño. Marta la escuchó sin interrumpir, luego le mostró las cicatrices invisibles que el duelo había dejado en su interior y oraron juntas, derribando la barrera generacional en un torrente de lágrimas y promesas de vida. La casa de Marta empezó a recibir visitas constantes, vecinos, compañeros de trabajo, incluso desconocidos que escuchaban la historia. Ella no se convirtió en consejera profesional ni en líder religiosa, tan solo abría la puerta, servía café y compartía la oración nacida de la verdad desnuda. Pronto el salón se llenó de sillas prestadas, y cada miércoles al anochecer un pequeño grupo se reunía para hablar de miedos, culpas y esperanzas.
No había un guión ni formalidades, solo corazones latiendo al unísono, descubriendo que la vulnerabilidad compartida se transformaba en fortaleza colectiva. Lo sorprendente era que los milagros ocurrían sin estridencia. Doña Eloísa, animada por la compañía, empezó a caminar cada tarde y su médico redujo la medicación. Sergio, inspirado por la paz interior hallada en la oración, llamó a su exesposa para pedir perdón y comenzó a reconstruir una relación amistosa por el bien de sus hijos. Lucía cambió los grafitis sombríos por bocetos llenos de color y esperanza. Ninguno de ellos vio ángeles descender ni escuchó trompetas celestiales, pero sus cambios cotidianos eran pruebas más palpables que cualquier espectáculo sobrenatural. Una noche, mientras apagaba las luces después de la reunión, Marta se quedó sola en el umbral de la sala. Contempló las sillas vacías, los restos de galletas en los platos y las tazas manchadas de café. Sentía el corazón rebosante y, al mismo tiempo, humilde, entendía que no era ella quien había obrado el cambio. Su voz, su casa y su escucha se habían vuelto canales por donde fluyó la gracia que un día la rescató. Levantó la mirada y susurró un gracias tan íntimo que pareció derretirse en el aire. En ese instante comprendió con absoluta claridad que la oración más poderosa no solo puede salvar a quien la pronuncia, sino irradiar luz suficiente para encender fuegos donde solo quedaban brasas apagadas. El viento nocturno silbaba entre los árboles del patio mientras Marta recogía las últimas tazas de la reunión. Al colocar la vajilla en la cocina, notó su reflejo en la ventana, el destello apacible de unos ojos que ya no huían del pasado, sino que brillaban con una vida recién estrenada. El eco de las risas y también de los llantos aún flotaba en el aire, como si la casa misma respirara gratitud. Se permitió cerrar los ojos unos segundos, y en ese silencio íntimo escuchó de nuevo el susurro que la había despertado semanas atrás: ora como eres, no como crees que debería ser. Dejó el delantal a un lado y volvió al salón, donde el retrato familiar, al fin con cristal nuevo, reposaba sobre un aparador iluminado por una lámpara cálida. Observó a Julián sonriendo en la fotografía y sintió un abrazo invisible envolviéndola. Tomó la cruz de madera que la anciana le había regalado y se arrodilló frente a la mesa baja, sin necesidad de velas ni música. Allí, sobre aquel suelo que conocía cada una de sus lágrimas, Marta abrió los labios y comenzó a orar, pero no en voz alta, dejó que el corazón hablara con su latido. En su interior, mostró a Dios un mosaico completo, los temores que aún quedaban, las dudas que resurgían al anochecer, la alegría que le explotaba en el pecho cuando una vida era tocada por su sencilla historia. No ocultó nada. Sin intentar adornar frases, dejó que las emociones fluyeran tal como aparecían, como ríos que desembocan en un océano de misericordia, y descubrió que aquella transparencia sin filtros era, en sí misma, una liturgia perfecta. Poco a poco, su mente se llenó de rostros: Doña Eloísa caminando sin bastón, Sergio riendo con sus hijos en el parque, Lucía pintando murales llenos de luz. Comprendió que cada cambio visible era solo la superficie, el verdadero milagro se gestaba en la quietud de los corazones cuando se atrevían a hablar con honestidad. Y allí, postrada, entendió el secreto que tantos buscan en manuales complicados: la oración poderosa no depende de fórmulas, sino de la autenticidad de quien se rinde. Una paz tangible, casi física, descendió sobre ella. El tic-tac del reloj dejó de parecerle un recordatorio de ausencias para convertirse en un metrónomo que marcaba una melodía de propósito renovado. Sintió la certeza de que su historia, con todas sus grietas, era ahora el instrumento de un Dios que transforma ruinas en catedrales de esperanza. Cuando abrió los ojos, el salón seguía exactamente igual, pero algo profundo había quedado impreso en su espíritu: la convicción de que cada respiración, cada gesto de ternura, cada risa compartida, podían ser una oración viviente. Se puso de pie con suavidad y, mirando el retrato, habló en un susurro que era mitad despedida, mitad bienvenida. Julián, seguimos caminando, y seguimos amando. Luego apagó la lámpara, dejando que la penumbra se fundiera con el resplandor tenue de la luna que entraba por la ventana. Con cada paso hacia su habitación, repetía para sí la lección definitiva: Dios no mide palabras, mide corazones. Aquella noche se durmió con una sonrisa serena, convencida de que su latido sincero era escuchado en el cielo, y de que, mientras su corazón siguiera orando con total verdad, el milagro continuaría expandiéndose,
silencioso y poderoso, en cada vida que se acercara a ella buscando un atisbo de la misma luz que la había rescatado. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.